Bueno, y continuamos esta noche de martes, os lo decía yo hace un ratito, hablamos con Raúl Salinero, portavoz del Grupo Municipal de Imagina Burgos. Buenas noches, Raúl. Muy buenas. Sobre lo que yo creo que es el tema estrella no solo de esta semana, sino de las últimas, el consorcio del desvío del ferrocarril, y además con esa última hora, de la que yo hablaba hace tan solo unos instantes, ese burofax de las entidades financieras que ha dado a conocer el Ayuntamiento. No sé si esto era algo esperado, Raúl. Yo creo que sí, tenemos las entidades acreedoras, que no deja de ser la banca, que compró la deuda a las cajas, que las cajas eran entidades amigas, incluso en alguna caja estaba representado el ayuntamiento y se comporta como lo son, ¿no? Son una panda de buitres, entonces se quieren repartir el pastel y el pastel es el consorcio y sobre todo lo que hay en el centro, ¿no?, del pastel, en el núcleo, digamos, que es el ayuntamiento, que es muy atractivo, se le puede sacar mucho dinero y es lo que estamos intentando combatir. Raúl, sé que es muy complicado sintetizar en este asunto porque lo estamos viendo durante los últimos meses, pero ¿cómo podemos explicar a los ciudadanos la situación en la que nos encontramos? Un momento en el que hemos dado cuenta de lo que pasó el pasado viernes en el Pleno, de lo que luego hablaremos, y en el que las entidades dicen, bueno, hay que disolver y el ayuntamiento tiene que hacerse cargo de una deuda que asciende nada más y nada menos que 167 millones de euros. Claro, uno de los consorcios. Luego está el otro, el suelo industrial, que es Villalonquejar, que son otros 110 millones. Bueno, la situación es una situación complicada porque yo desde que llegué a este ayuntamiento en el 2011 lo he dicho por mi boca, se lo he oído a otros compañeros decir también, que era una exigencia al Partido Popular, diciéndoles que teníamos que empezar a ver las orejas al lobo, porque se estaban asomando y solamente ellos no las veían. Y esas orejas o ese lobo son las entidades bancarias, que efectivamente el consorcio les debe un dinero, pero que, digamos, lo interesante para esas entidades es el ayuntamiento. Y el Partido Popular, pues hasta 2014 estuvo mano sobre mano, no quiso actuar y la deuda fue creciendo y creciendo. Los terrenos de un consorcio y de otro no se iban vendiendo y la deuda, por tanto, iba creciendo, intereses, demora y demora. En el 2014, de repente el Partido Popular con estas entidades bancarias llegan a un acuerdo, pero no es un acuerdo a largo plazo, era un acuerdo electoral, de tal manera que decían, bueno, nos dais un colchón de 2 años, no pagamos nada estos 2 años y a partir del 2016 empezamos a pagar todo, pero eso sí, en el 2016 prácticamente 40 millones de euros de sopetón, ¿no? Y las entidades hicieron su cálculo y dijeron, bueno, le salvamos al Partido Popular. Por otra parte, conseguimos que crezca muchísimo el dinero que nos van a deber como motivo de los intereses y en el 2016 empezamos el saqueo, porque en el 2016 ni un consorcio ni otro iba a ser capaz de vender terrenos y por tanto pagar esa deuda. Y ahora nos vamos a esta segunda parte, que es la segunda parte del saqueo. ¿Nosotros qué decimos? Pues que el ayuntamiento tiene que empezar a protegerse a sí mismo. Lo decíamos ya desde el 2011, pero ahora sobre todo empezarse a proteger. Y tenemos que exigir a quien nos ha estado saqueando, ya sea Caja de Burgos o Caja Círculo, y ahora son fundaciones, o quienes ha estado detrás y les ha comprado esa deuda que habían adquirido con el consorcio, que es la Caixa, Ibercaja o bien Desia. Desia, por ejemplo, que es una entidad francesa que la ha rescatado Europa, que la ha rescatado el gobierno central de Francia y nosotros también, Entonces, bueno, lo que ellos están haciendo es una estrategia, perdonar la insistencia, de saqueo, como buitres han llegado a un acuerdo de cómo repartirse el pastel y quieren exprimir al ayuntamiento. ¿Con cuántas noticias nos hemos levantado mañana tras mañana oyendo de quitas, ¿no?, de acciones en pago, sobre todo de autovías, de hospitales que habían sido de promoción pública pero que eran privados, y esto es lo que las entidades no quieren hacer, ¿no? No quieren olvidarse porque saben que el ayuntamiento tiene dinero. Burgos, el ayuntamiento se nutre del dinero de los contribuyentes y quieren ir a eso, ¿no?, al dinero de los contribuyentes. Raúl, llegamos a este punto, después de este repaso, una situación que dicen algunos que se podía prever, no era algo que nos iba a sorprender cuando llegase julio de 2016, y llega un momento en el que hay que aclarar cuál es el papel del ayuntamiento, ¿no? Porque es algo en lo que se ha insistido sobre todo el pasado viernes en esa sesión plenaria. No hay que confundir consorcio con ayuntamiento
dinero ni las responsabilidades, que es lo que no está claro en este momento, ¿no? Claro, lo que se ha hecho desde el 2011, con ese hito en el 2014, que decía con ese balón de oxígeno que le beneficiaba a la calle y a las entidades bancarias, y luego este segundo hito que hemos conseguido paralizar, que es este convenio 2016. Lo que han intentado hacer durante todo este tiempo es crear como una base dentro de los documentos que parezca que todo lo mal que lo ha hecho el consorcio lo tenga que asumir el ayuntamiento. Por tanto, esa deuda de 167 millones de euros en un consorcio y en otro consorcio de 110 lo tenga que asumir el ayuntamiento. Y lo han ido preparando papel a papel y demás. ¿Qué pasa? Que ahora, por parte de la oposición, por parte también de, bueno, Imagina dentro de la oposición, pues queremos cambiar eso. Queremos que el ayuntamiento se proteja y que proteja a sus ciudadanos. Y esto lo intentamos hacer pues con una hoja de ruta que presentamos en el ayuntamiento y que plantearemos también en el consorcio. En este convenio de 2016 lo que decía era: las fundaciones Caja de Burgos y Caja Círculo no tiene culpa de nada y la asume toda la deuda durante 15 años el ayuntamiento, pero no solamente la deuda financiera que está clara, 167 millones y 101, sino también la deuda de la construcción de la variante ferroviaria. O sea, estamos hablando que podría darse la situación que se sumase prácticamente hasta 200 millones de euros más por esta obra y lo tiene que asumir el ayuntamiento, y no, lo tiene que asumir el consorcio. Va a haber, en octubre, creemos que va a cambiar todas estas circunstancias. La normativa, ¿no? Vigente. En octubre va a entrar una normativa que es el régimen jurídico de la administración pública, la ley 40/2015, que nos es favorable. Por fin hay algo que nos es favorable y algo que ha hecho Rajoy que nos es favorable también. Y esto, lo que dice esta ley es que dentro del consorcio el que tiene que mandar es el ayuntamiento. Quien tiene que dirigir el consorcio es el ayuntamiento. Los trabajadores del consorcio tienen que ser funcionarios y en el caso hipotético de que se produzca una disolución y una liquidación, o sea, que se cierre el consorcio, quien dirige ese procedimiento es el ayuntamiento. Entonces es un marco que nosotros creemos que es un marco positivo. ¿Qué pasa? Que es un marco que no le venía bien a las entidades. En este caso, ¿no? Entonces por eso están apretando, por eso mandan un burofax, por eso quieren con sus amigos, con el Partido Popular, llevar a un convenio para cerrarlo lo más posible antes de que entre esta ley, que sea el ayuntamiento quien pague. Nosotros lo que estamos haciendo es intentándolo impedir y sobre todo buscar una solución que proteja al ayuntamiento. ¿La situación actual se puede prolongar en el tiempo? Decía el concejal de Hacienda hace tan solo unos días, el pasado viernes, el 1 de agosto va a ser se va a producir una situación muy complicada para el ayuntamiento porque se pueden suceder estos burofax, pueden pasar otra serie de cosas y al final nos pueden intervenir. Esto va a ser así ahora en agosto, la situación puede esperar incluso la entrada en vigor de la nueva legislación. ¿Cuál es ese horizonte cercano y qué va a pasar a partir de ahora? ¿Se puede eternizar? No, pero puede ser un proceso que lleve mucho tiempo. No sé, nosotros tenemos que plantear que tenemos que llegar a octubre, sí, a octubre de una forma fuerte, dominante en la negociación en la mesa, mientras tanto escuchar a las entidades, decirles que ese pacto que han tenido y es público de reparto del pastel, que se termina. Tenemos que decirles también que nosotros en el ayuntamiento tenemos que velar por los ciudadanos, no velar por sus intereses y sus beneficios en la banca privada. Y nosotros tenemos que pelear. Eso sí, ellos saben lo que se juegan, ¿no? Estamos hablando de Caixa, Ibercaja y Desia, pero sobre todo Caixa y Ibercaja. Saben que cuando si aprietan mucho tenemos que llegar a la liquidación. Y la liquidación supone que hasta que no vendamos el último terreno no vamos a poder pasar a la extinción del consorcio. Esto puede pasar años. Claro, años, posiblemente mis nietos ni lo vean, ¿no? Entonces, bueno, que esperen ahí. Luego otra cuestión, la Caixa, Ibercaja, tienen un tema de reputación. Ellos saben que en Burgos hay negocio, que en la provincia hay negocio, que hay pymes, que hay grandes empresas. Si ellos van contra el ayuntamiento, van contra el ciudadano, contra las pymes y las grandes empresas, ¿no? Y si se empuja mucho el castillo de naipes, que es el ayuntamiento, va a repercutir absolutamente a todo. Entonces, cuidado con las amenazas y con lo que exigen a este ayuntamiento. Tenemos que escuchar,
se tienen que sentar, entender que esto no es un pastel, que hay que buscar una solución lo más satisfactoria para todos y sobre todo que el ayuntamiento no está para hacer negocio, el ayuntamiento está para buscar soluciones y que si ellos quieren buscar negocios financieros que lo busquen en otra parte, pero que nosotros no somos el Partido Popular. La vía judicial es una alternativa para la situación actual porque es algo que también planeó el otro día en el aire, en ese pleno que se celebraba en el ayuntamiento. Algunos dicen que puede eternizar todavía esto mucho más, otros dicen que tiene que ser casi la alternativa para poder aclarar las responsabilidades. ¿Hay que llegar hasta esa vía? No, la vía judicial va a ser un terreno que se va a tener que tocar, esto es indiscutible, ya sea porque ellos quieran disolver el consorcio, ya sea porque nosotros nos queramos defender o ya sea porque desde mi punto de vista tenemos que aclarar cuál ha sido el juego de lo que fueron las cajas y ahora las fundaciones en todo esto y sobre todo discutirles si hay ánimo de lucro o no, porque desde mi punto de vista, cuando se crea el consorcio se crea entre el ayuntamiento y se supone que entidades sin ánimo de lucro que lo hacían las cajas y han tenido ánimo de lucro, han sacado un negocio de todo esto. Y nosotros tenemos que hacerles que ellos paguen porque han sacado un beneficio de todo esto, no como el ayuntamiento, ellos sí. Y ellos lo que quieren es hacerle el caldo gordo a los bancos para que sea el ayuntamiento quien pague. Pongo un ejemplo. Tal era el ánimo de lucro en todo esto que cuando viene la caja, las dos cajas dicen, yo os pongo el préstamo. Cuando pasan a ser fundaciones, ¿qué hacen con ese préstamo? Ese préstamo se lo vende a la Caixa y a Ibercaja. La Caixa y Ibercaja lo compran porque entienden que hay un negocio detrás de todo eso, ¿no? Que hay un lucro. Entonces tendremos que ir a la vía judicial para exigirle al señor Leal, a los señores que correspondan, las responsabilidades en todo esto. Y también la responsabilidad de la gestión en el consorcio, porque quienes ha llevado la batuta, quitando al señor Lacalle, han sido ellos dos, ¿no? Yo quisiera saber, perdóname que me extienda, cuando tenían que ofrecer, cuando venía una empresa a preguntar por un terreno al consorcio, las cajas, ¿qué terreno ofrecían primero? ¿El que tenían en el consorcio o los que tenían ellos en la caja? Eso es una cuestión que se ha puesto también en el aire, ¿no? Teniendo en cuenta además la situación de las entidades. O sea, que la vía judicial es impepinable de una forma u otra, pero bueno, tampoco hay que tenerle miedo. ¿Cómo hay que entender en todo este proceso las declaraciones, por ejemplo, de organismos como la FAE, la Confederación de Asociaciones Empresariales, la Cámara de Comercio, que durante las últimas semanas han instado a que se resolviese ese convenio con las entidades? Bueno, yo lo que no sé es muy bien qué pintan en todo esto, ¿no? Yo hubiera entendido que en un momento dado pidieran una reunión con la totalidad del ayuntamiento para sentarse, para hablar. ¿Ellos qué hicieron? Se reunieron con las dos fundaciones y con el Partido Popular. De esa reunión dijeron, vamos a presionar a la oposición y vamos a ir a la estrategia del miedo con la ciudadanía, que piensan que todo esto se viene abajo. Claro, entonces ya empiezan a presionar. Yo lo que me pregunto en todo esto es, primero, ¿qué pinta presionándonos la FA y la Cámara de Comercio si sobre todo se mantienen en parte con las subvenciones que les da el ayuntamiento? Y segundo, es una pregunta retórica. ¿Esto no vendrá también impulsado, esta posición de la FA y la Cámara de Comercio, porque tienen deudas contraídas con las grandes entidades que ahora nos están presionando al ayuntamiento? O sea, la deuda con la Caixa y Ibercaja. Igual podría ser que dicen, bueno, vamos a hacerle un poco el favor a quien les debemos, ¿no? Entonces les vamos a presionar. Yo creo que si realmente tuvieran un compromiso, que no dudo que lo tengan, ¿no? Pero un compromiso más claro con la ciudad, tanto la FAI como la Cámara de Comercio, no se pondría al lado de quien se quiere repartir el pastel, al lado de los buitres, se pondría al lado del ayuntamiento y pelearían por los que quieren saquear el ayuntamiento, no lo puedan hacer y tomar una postura conjunta para proteger al ayuntamiento y la ciudadanía. El pasado viernes, Raúl, en el Pleno quedaba patente el peso de la oposición con ese rechazo al convenio. Los tres grupos municipales, Fernando Gómez también, rechazaban esa posibilidad. ¿Esto se va a traducir al consorcio? Porque es otro de los miedos y otra de las preguntas que existen. ¿Esa representatividad mayoritaria del ayuntamiento es la que se va a trasladar mañana en esa reunión? ¿Van a ser, al final, los representantes, van a llevar esa voz firme que declaró el otro día en sesión plenaria el ayuntamiento? No, porque el señor Lacalle no quiere. Nosotros
y coincide con nosotros también Ciudadanos y el PSOE, es que la voz dentro del consorcio como ayuntamiento tiene que ser una única voz. Nosotros, antes de llevar esa voz, tenemos que debatirlo, votar, intercambiar posturas, pero dentro del consorcio una única voz, como también un gesto institucional y como un gesto de poder. ¿Qué pasa? Que dentro del ayuntamiento hay quien son unos entreguistas a los bancos, ¿no? Están los beligerantes, los cuales me pongo yo también, e imagina, vamos a salir con los tanques, no nos vamos a dejar pisotear, vamos a luchar por los intereses de esta ciudad, y está la calle y los suyos, que siempre han sido entreguistas con las entidades bancarias. No hay ningún problema, en el 2016 te pagaré los 30 millones de principal más 10 millones de intereses, lo que usted quiera, ¿no? Para eso son nuestros amigos. Entonces, no se va a ir al consorcio efectivamente con una voz del ayuntamiento y con una voz que son de las entidades bancarias. La voz del ayuntamiento lo trasladará Ciudadanos, Imagina y PSOE, que iremos con una única postura prácticamente, y por otra parte los saqueadores, ¿no? En la cual estarán las dos fundaciones y el señor Lacalle. Raúl, visto lo que pasaba en el Pleno, ¿debe ser la oposición la que guía a partir de ahora lo que suceda en el ayuntamiento en torno al consorcio? No nos corresponde. Era algo que veníamos diciendo desde hace muchos años, desde el 2011, y nosotros, yo creo que como oposición vamos a intentar cambiar la línea de trabajo. ¿A qué me refiero? Vamos a tener que llevar la iniciativa, sí, porque es o los beligerantes o los entreguistas. Entonces tenemos que ser beligerantes también. Y yo creo que va a ser un punto de inflexión en todo esto, porque se ha demostrado que tenemos el poder suficiente para empezar a crear los cauces de protección dentro del ayuntamiento. Vamos a conseguir que se cree un cuerpo jurídico técnico que proteja, que analice jurídicamente el consorcio, el futuro, posibles soluciones, pero protegiendo al ayuntamiento, no el consorcio como lo que ha hecho el Partido Popular. Vamos a conseguir también crear una comisión de investigación para saber lo que ha pasado y lo que está pasando, para buscar una solución a futuro y sobre todo, como tú preguntabas antes, si nos vamos a la vía judicial, ¿no? Para ir ahí con los tanques. Vamos a plantear un nuevo marco de negociación. Ya las entidades bancarias ya no se van a sentar con sus amigos, se van a sentar con alguien que está intentando defender a 178.000 burgaleses y burgalesas. O sea, los marcos van a cambiar. Y yo creo que la iniciativa, a partir de mañana, que nos va a venir esta reunión de los consorcios que nos ha puesto el presidente de los consorcios, que es el señor Lacalle, nos va a venir bien, porque vamos a salir reforzados y vamos a llevar una hoja de ruta, yo creo, que protegiendo sobre todo los intereses de nuestra ciudad. Raúl, para finalizar, decía el alcalde en sus últimas declaraciones que espera poder conocer finalmente mañana la posición de la oposición respecto a este consorcio. No sé si va a variar mucho de lo que pudimos escuchar el viernes, o qué va a plantear al final, aunque ya nos has desgranado algo, Imagina Burgos, tú como representante de esta formación, en esa reunión de mañana. Bueno, las he expresado de una forma muy, muy correcta. El único que nos ha dado cuenta de los planteamientos que hacían desde la oposición, posibles soluciones y demás, era Lacalle, por lo cual es curioso. Bueno, mañana lo que vamos a plantear es continuidad del consorcio. Cumplen los objetivos y tienen que continuar los dos consorcios. Segundo, crear ese cuerpo jurídico técnico compuesto principalmente por Secretaría General, Intervención General y Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, en el cual se estudie la aplicación de la ley que va a entrar en vigor en octubre, que nos favorece, que nos plantee también los cambios necesarios que se tienen que hacer a nivel de estatutos, que nos hable también de la interpretación que se hace de esa ley que antes decía, de la liquidación, asimismo un análisis de la evolución de lo que han sido las cajas, a las fundaciones, a lo que han sido luego las entidades financieras y su responsabilidad. Y luego, de forma paralela, intentar crear una nueva herramienta de venta de patrimonio, ¿vale? Que los trabajadores del consorcio sean trabajadores municipales, tal cual dice la ley,
que nos permita, por tanto, vender mejor esos terrenos y hacer una política correcta de venta, y luego constituir, esa comisión de investigación, ¿no?, que diga lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, de tal manera que cuando planteemos estas nuevas negociaciones o vayamos por la vía judicial tengamos todas las de ganar, ¿no? Estaremos pendientes mañana de esas reuniones. Raúl, gracias por estar esta noche con nosotros y veremos qué pasa con este consorcio y con el otro que también se reúne mañana. Gracias y nosotros continuamos.